Buenas noches, estimados estudiantes. En la noche de hoy vamos a ver Munch y el terror, la influencia de la génesis expresionista en las artes audiovisuales. Para comenzar este tema, que es de vital importancia para entender cómo se hace una construcción del discurso audiovisual a través de una herencia pictórica, arrancamos con la imagen, una de las más representativas del cine de vanguardia, hijo de este primer expresionismo, representado por Edvard Munch, la imagen de César. César, que lo vemos acá como aquel paciente del sanatorio del gabinete del doctor Caligari, película emblemática del cine de vanguardia, donde a través de su rostro nos denota una fuerte carga emotiva que nos carga de una gran cantidad de significados y que nos lleva, digamos, a tratar de encontrar el motivo de la sorpresa o del pavor o del terror que este rostro nos impregna. Para ello tenemos que empezar a citar a uno de los grandes pintores de este movimiento, ya mencionado anteriormente, Edvard Munch. Este noruego empieza a representar en sus pinturas, sobre todo cuando observamos ese atardecer en la calle Karl Johan de Oslo, a la hipocresía de la sociedad burguesa de la época, a la gran decadencia que se empieza a mostrar desde la década de los 80 en gran parte de los lugares donde esta burguesía reinaba, o sea, donde esas antiguas ciudades europeas, Londres, París y sobre todo pues acá expresada por alguien oriundo de este territorio, Oslo, donde esos seres humanos están totalmente desdibujados de su humanidad, se observan cadavéricos, se observan prácticamente como si fueran unas especies de autómatas que solamente viven en la sociedad de la apariencia. Y esa sociedad de la apariencia es la que empieza a resquebrajarse, y es lo que hace Munch en sus pinturas, mostrar esa decadencia, donde ni siquiera el respeto por una de las escenas bíblicas más importantes, como lo de la crucifixión, se presenta como una especie de salvación, sino se muestra una especie de burla, una especie de ironía, tratando de criticar esa ausencia de sensibilidad de los sujetos de finales del siglo XX, del siglo XIX, que como sabemos pues va a ser el preludio a todas las grandes tragedias que van a suceder desde 1914 hasta 1945. Nosotros estamos observando cómo en una pintura tan icónica para el arte contemporáneo como lo es el grito. Este grito nos muestra esa ausencia de humanidad, esa pérdida de sensibilidad frente al otro, frente a sí mismo, frente al mundo, donde ya todo oscila alrededor, donde la máquina y la velocidad y sobre todo la instrumentalización del ser es inminente. Por eso esta figura parece dibujada, totalmente descargada y descarnada de lo humano. Esa descarga de lo humano y esa fuerza expresiva a través del color la vamos a volver a ver representada en este personaje, el del gabinete del doctor Caligari. Pero Munch, digamos, además de portátil en estos tipos de expresiones, también trae otro tema muy interesante, y es el tema de los vampiros. O sea, aquí vemos esas cargas emocionales mediante las cuales estaba sometido Munch por no haber tenido una gran suerte en su vida amorosa. Como sabemos, él estaba enamorado de una de las esposas de sus amigos, al igual que otro amigo de él, pues ella nunca pudo acceder a sus deseos y él empezó a cranear una personalidad donde se denotaba que toda mujer era presa de algún tipo de embrujo o de hechizo, que lo único que hacía era aprovecharse del hombre y dejarlo sin alma y sin corazón. Pues lo hemos expresado acá. Esa vampiresa o esa mujer desesperada, esa mujer que aparentemente deja en caos al sujeto, también crisis digamos, motivada por la misma crisis de la sociedad, se va a ver expresada en la mujer también, en el doctor Caligari. Pero esa expresividad del doctor Caligari y también de esa mujer vampiresa va a verse de una manera mucho más clara en cuanto a lo que se busca es el desdoble, o como diría Louise Stevenson, es la muestra de ese Hyde, abandonar al Jekyll, al racional, al ser que verdaderamente piensa su existencia, al ser que valora al otro y que se valora a sí mismo, para convertirse en un ser perverso, en un ser que es capaz de cometer cualquiera de los crímenes más aberrantes, aquel ser que ha abandonado todo tipo de moralidad y respeto por la vida.
Después de esta gran muestra que nos refleja la personificación de Caligari, quien utiliza a sus pacientes para cometer todos los crímenes que puede realizar un hombre que está libre de los prejuicios y está libre del respeto hacia los otros, aparece ya no una figura representada en ese Heights, sino aparece una figura sobrenatural, una figura que a través de su inmortalidad sale de ultratumba buscando presas, buscando cómo saciar su sed. Esa es la gran figura que nos hereda Bram Stoker y las leyendas de Transilvania del medioevo, y es la figura del Drácula, el vampiro. Y el primer vampiro como tal en las artes, sobre todo en las artes ya audiovisuales, va a ser Nosferatus. Este Nosferatus que ya no es el desdoblamiento del hombre, sino el mal encarnado en sí mismo, el mal que no puede ser destruido porque no es mortal. Está totalmente apropiándose de la figura que veíamos en Munch y en otros expresionistas, como lo va a hacer Nolde o como lo va a hacer el mismo Ensor. Esta gran figura terrorífica nos va a traer toda esta expresión y nos va a dejar una herencia fundamental que va a atravesar todo el cine, sobre todo la historia del cine de la segunda mitad del siglo XX, donde han aparecido un sinnúmero de películas que tratan de mostrar este ser sobrenatural. Entonces aquí también vemos cómo, digamos, Munch también tiene no solamente un momento siniestro, sino también el color lo utiliza como elemento de liberación. Pero ya cuando estamos a las puertas del siglo XX, nos vuelve otra vez a mostrar esa hipocresía de la sociedad, ridiculizando a los hombres, ridiculizando a las mujeres, y viendo cómo esa danza de la vida es una danza solamente hacia la muerte. Observamos también la crucifixión del Mignot, la entrada del Cristo ridiculizado a Bruselas, no un Cristo triunfante como el que entraría a Jerusalén, sino un Cristo que es recibido por Marx, por el socialismo y por otros tipos de cuestiones aberrantes para los conservadores de la época. Las calaveras siguen apareciendo constantemente en las figuras de sus expresionistas, las pobres gentes, las máscaras, la figura de la parca o la figura de la muerte llevando a ese rebaño humano, lo cual nos hace ver la influencia fundamental de esos expresionistas, también de los de El Puente y los del Jinete Azul. Van a representar también en una obra de un gran maestro como es Ingmar Bergman. En Bergman vamos a ver esa figura de la muerte del séptimo sello, que si no estamos muy alejados, siempre nos hará recordar esta muerte persiguiendo el rebaño humano de Ensor. Para terminar, solamente quiero decirles cómo este cesar o ese grito de Edvard Munch van a ser también trastocados de nuevo para encontrar en lo humano. Abandonamos otra vez el ser sobrenatural como lo eran Nosferatus, o toda la gran cantidad de vampiros y el fenómeno zombie que va a estar presente en todas las películas, inclusive las de finales del siglo XX, tipo apocalíptica. Vamos a ver otra vez el desdoblamiento del hombre y en una figura tan representativa como el Norman Bates de Hitchcock, donde ese ser humano que es preso de esas viejas pasiones por su madre, de esos viejos odios, termina dejando de ser un hombre, aquel hombre apuesto y amable, para convertirse en una madre siniestra y capaz de acabar con la vida de una inocente.